Buenos días, hoy nos vamos a centrar en varios aspectos a lo que se refiere tanto a semántica como a significado. Para empezar, debemos saber que la semántica es la disciplina que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Como estrategia metodológica es común separar el estudio del significado de las palabras y el de las expresiones más complejas, tales como sintagmas y oraciones. Así distinguimos entre dos tipos de semántica, semántica léxica y semántica composicional. La semántica léxica se ocupa de todo lo relativo al significado de las palabras. En cambio, la semántica composicional parte del supuesto de que las palabras tienen significado. Además, esta semántica se centra en descubrir cuál es la contribución que la estructura y las relaciones sintácticas aportan a la construcción de las expresiones que son más complejas. Por otra parte, hablaremos de significado. En la lengua común utilizamos el término significado para referirnos a relaciones a veces muy diferentes, sin que esto suponga ningún problema. Por ello, a veces llamamos significado una relación entre causa y efecto, como cuando alguien dice estas nubes significan lluvia. En otras, a una relación convencional entre forma y contenido, como cuando alguien dice la luz verde significa que se puede pasar. En otras, a lo que para un individuo concreto representa algo, como cuando alguien afirma ello significa mucho para mí. Estas relaciones están mediadas por nuestro conocimiento del mundo, por otros conocimientos culturales más o menos compartidos, por el contexto o por la experiencia individual. Además, el significado respecto a algo depende de la intención comunicativa del hablante, por lo que el significado no es algo concreto, sino que puede presentarse como algo cambiante y heterogéneo. Ahora vamos a abordar los objetivos que tiene la semántica léxica. Antes de proseguir, es interesante preguntarse qué tipo de resultados sería sensato esperar de una teoría del significado de las palabras, ya que esto nos ayudará a caracterizar el significado. Una teoría es un marco que permite describir y poder explicar un conjunto homogéneo de palabras. Así, para que una teoría léxica sea adecuada, esta deberá de ser capaz de elaborar 5 objetivos. Para empezar, el primer objetivo es caracterizar el significado de las palabras. Como sabemos, cualquier hablante de español es capaz de ofrecer definiciones informales de una buena parte de las palabras de su lengua. Por tanto, los significados de estas palabras forman parte del conocimiento implícito que posee sobre uno de los diferentes niveles que integran la lengua del habla. Por lo que al significado se refiere, este debe de caracterizarse de manera científica y explicar en qué términos puede describirse y explicarse. Los diccionarios son el instrumento de descripción del significado lingüístico que resulta más familiar para los hablantes. Sin embargo, no son el modo ideal de explicarlo para una teoría semántica. Así, habría que buscar unidades mínimas y procedimientos comunes en la caracterización del significado léxico. El segundo objetivo de la semántica léxica sería fijarse en las relaciones que mantienen las palabras según su significado. Es decir, cualquier hablante es capaz de establecer diferentes tipos de relaciones intuitivas entre los significados de muchas palabras, como por ejemplo entre joven y adulto. Esta relación es estable y común, lo que nos hace plantearnos que no solo haya una estructuración del léxico con realidad psicológica, sino que también exista un tipo de lógica interna que la teoría sea capaz de describir y caracterizar. El tercer objetivo consiste en caracterizar los diferentes tipos de significados. Normalmente pensamos que los significados cambian según la realidad a la que nos referimos, pero en realidad no siempre es así, ya que más que la realidad es el registro, tanto formal como informal, lo que favorece ese cambio de significado, ese uso de nombrar dos realidades con palabras de significado semejante, por el hecho de que según la situación y el tipo de receptor, el significado de ella puede variar. Es decir, con esto quiero decir que aún los significados varían, ya no solo con respecto a la realidad que les remite, sino que en su clasificación dependen otros factores, ya sean geográficos, situacionales y sociales, como podemos contemplar en el ejemplo de he suscrito las matemáticas o he cateado las matemáticas. Su significado es el mismo, solo que depende de la situación y el registro con el que se diga, pues puede variar su significado. El cuarto objetivo trata de explicar la variación contextual del significado, es decir, la mayoría de las palabras varían en función del contexto lingüístico en el que aparecen. El quinto y último objetivo de la semántica es explicar cómo se influyen nuevos significados, afirmando que una propiedad del significado es la flexibilidad y que ella, dependiendo de las
explicaba el concepto de ratón como un animal con cola, mientras que actualmente que ha aparecido en los ordenadores, pues se utiliza ratón como un instrumento, también en vez de cola, cable, y que sirve para manejar el ordenador. Y finalmente, otra de las tareas de la semántica es explicar cuáles son los principios generales que determinan las extensiones y los cambios de significado. Las anteriores recubren buena parte del conocimiento que un hablante tiene de cómo funciona el significado de las palabras de su lengua. Esto nos plantea una serie de dificultades. El primero es un problema de los instrumentos de descripción, que consiste en dar definiciones adecuadas. Lo que ocurre es que aquí existe el problema de la circularidad, que consiste en la coincidencia que se produce entre la lengua objeto y el metalenguaje, es decir, la lengua que se estudia está explicada con la misma lengua. La solución para esto sería crear un metalenguaje propio que esté basado en una lengua común pero que sea distinto a ella. El segundo problema consiste en la naturaleza del significado. El significado de las palabras reside en la mente de los hablantes en forma de ideas o conceptos. Si el significado está en la mente de los hablantes, resulta complicado elaborar una teoría sobre algo tan subjetivo. Este problema lo podemos dividir en dos: el problema de la distinción entre conocimiento léxico y conocimiento enciclopédico y el problema de lexicalización de los conceptos. El primero deriva del concepto que los hablantes tienen sobre determinadas realidades que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, hay personas que consideran que la ballena no es un mamífero y por tanto sería diferente su concepción sobre la de las personas que consideran que la ballena sí que es un mamífero. El problema de la lexicalización de los conceptos habla de que los conceptos que cada individuo puede formar es infinito, pero el número de palabras de una lengua es limitado. Por tanto, la lengua solo lexicaliza algunos conceptos. Las distinciones lingüísticas que se manifiestan en el léxico no son un reflejo verbal de una realidad estructurada de antemano, sino que son las propias palabras las que estructuran la realidad. Algunas respuestas se nos plantean de la siguiente manera. Los objetivos de la teoría semántica y las dificultades son los dos motores que hacen que avancen las investigaciones. Se intentan solucionar las dificultades para acercarse a los objetivos. La solución propuesta para el problema de la circularidad, como decía antes, consiste en la creación de un metalenguaje con nociones básicas con las propiedades exigibles a un vocabulario basado en una lengua común, pero a la vez distinto. También se podría crear un inventario limitado de unidades mínimas que permitieran explicar el significado de todas las palabras según las distintas combinaciones que hiciesen.